de Encuentro y Solidaridad. Ahora daré paso a Mercedes y a Juan. Yo soy Pablo Muñoz, soy médico de familia en un centro de salud de un barrio de aquí de Burgos y me han encargado introducir brevemente este diálogo y presentar a nuestros ponentes que nos van a facilitar el coloquio. No voy a extenderme justificando el por qué tiene sentido que esta tarde dediquemos un buen rato a charlar sobre la cuestión de la atención primaria. No hay más que abrir las noticias o salir a la calle y ver cómo tenemos a nuestra atención primaria zozobrando entre las olas muchas veces. Este diálogo surgió ya hace unas semanas, charlando con Mercedes y Juan. Les pedimos que nos hicieran una aportación a fondo sobre este asunto y decidimos hacerlo de la siguiente manera. Se comenzó hace 3 semanas con un grupo de Google en el que se han ido planteando preguntas, 15 preguntas han planteado Mercedes y Juan, en el que hemos podido participar hasta 103 personas inscritas, dialogando en torno a las preguntas que nos iban planteando cada día, hasta 15 sobre esta cuestión de la atención primaria. De manera que hoy vamos a poder reflexionar sobre el diálogo que también hemos venido realizando a fondo durante estas 3 semanas en torno a estas preguntas. Voy a presentarles muy brevemente y os dejo con ellos. Mercedes Pérez Fernández es especialista en medicina interna, es médico general, jubilada ya, pertenece al equipo CESCA de Madrid, junto con su marido Juan Gervas, que es también doctor en medicina y médico general jubilado. Ambos tienen, tienen 4 hijos, tienen unos cuantos nietos, que ahora no me sé yo cuántos son ya, ellos nos lo pueden decir. ¿Cuántos, Mercedes? 8. 8 nietos. 3 chicas y el resto chicos. Y el resto chicos. Pues como muchos les conocéis, no me voy a enrollar en esto, pero sabéis que han dedicado gran parte de su vida a la clínica, a atender personas, comunidades en el ámbito de la atención primaria, pero también a la investigación sobre este mismo ámbito. Tienen varios libros publicados, numerosos artículos en importantes revistas de todo tipo sobre la cuestión de la atención primaria. Como he explicado ya, este diálogo va a estar abierto a la participación de todas estas personas que estamos inscritos en el grupo de Google, que vamos a poder intervenir a través de la plataforma Zoom, pero lo están siguiendo también personas que se han conectado a través de YouTube. Estas personas no van a poder participar en el diálogo, pero sí seguirlo. Además, quedará grabado, se publicará y podremos disponer de él. Ya acabo diciendo que esta actividad está exenta y libre de humos industriales, está realizada de forma gratuita totalmente por sus ponentes, por todos los participantes y por tanto no existe ningún tipo de patrocinio farmacéutico. Así que ya os dejo con Mercedes y con Juan, que tendrán 45 minutos para exponer, a partir de las preguntas que se han planteado en el grupo estos días, pues introducir este diálogo a la atención primaria. Muchas gracias. Os cedo la palabra y yo me apago. De acuerdo. Bueno, pues nada, buenas tardes y nada, empezamos, ¿vale? La primera pregunta va a ser ahora una serie de preguntas que le voy a hacer a Juan. La primera pregunta es: ¿la reforma de la atención primaria en España en 1984 fue un error desde el principio? La respuesta en breve es sí. Fue un error conceptual. Planteó una reforma de tipo colectivista en lo que es una sociedad capitalista. Cuesta aceptar que vivimos en el capitalismo y muchos no quisiéramos aceptarlo, pero la Constitución lo deja claro. Esto es una economía de mercado. Y fue un error conceptual el no aceptarlo, el creer que a través de la reforma sanitaria se podía transformar la sociedad en lo que no se podía transformar por la política. Y ese error lo hemos pagado caro, porque las consecuencias llegan hasta hoy. El error estableció un modelo burocrático autoritario, que lo que quiere decir es que no se fiaba de los profesionales. Se dijo muy claramente por parte del vicepresidente del gobierno cuando se hizo la reforma en 1984, Alfonso Guerra del PSOE, que en un mitin en Jaén dejó clarísimo que no cejaría hasta ver a los médicos en alpargatas. Pues si ese era el deseo, desde luego se ha cumplido, porque los médicos están en alpargatas cuando se comparan con sus colegas del resto del mundo. Es un mal principio pensar para qué es eso.
Por supuesto, la reforma tuvo algún acierto, no podemos ser completamente negativos en el sentido, por ejemplo, de crear una especialidad. Hablaremos luego del nombre de la especialidad, que dijo mucho. Extendió también el horario de trabajo, estableció el trabajo con historias clínicas, tuvo una base poblacional, pero tuvo gravísimos defectos que desde el principio, y se vio desde el principio, y lo advertimos desde el principio, no es juzgar 40 años después, no tenía ningún fundamento empírico. No existían datos y no se evaluó en qué iba a impactar en los distintos atributos, en longitudinalidad. Fue una reforma pro contenido, no se pretendió nunca una reforma pro coordinación. Y lo que da poder y lo que hace la atención primaria fuerte es cuando tiene poder de coordinación. Sin poder de coordinación, el pro contenido es débil. No hubo ninguna evaluación y nada más las evaluaciones que se hicieron fueron penosas porque se comparaba con el sistema abandonado de los antiguos consultorios franquistas, lo cual era indigno para los que trabajábamos en ese modelo intentando mejorarlo. El tercer punto clave es que se implantó un modelo único, en un reino que se llama de las Españas, porque el rey de España no es de España, es de las Españas. Resulta absurdo que haya el mismo centro de salud en el Valle de Arán que en Ceuta. Pues así sucede. Y no hubo un comparador, no hubo deseo de experimentar, establecemos esto, pero entendemos que es transitorio o que lo vamos a evaluar. No, era definitivo, había bajado del cielo. Era un sistema basado en la desconfianza y autoritario. De manera que hoy mismo todavía sigue siendo desconfiado y autoritario. Rafa Bravo, Madrid, dice del sistema informático, le llama a pedales. Dice, a pedales vuelve a funcionar mal. Porque no lo ha elegido Rafa Bravo, se lo han impuesto el a pedales y en todos los puntos. Es un sistema de desconfianza. Y el último punto es muy importante porque ha tenido consecuencias terribles. Es la sobredimensión del aspecto preventivo de la atención primaria. Una sobredimensión que ha tenido unas consecuencias terribles a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿La atención primaria se solapa o se mezcla con la salud pública? Antes de seguir en la pregunta número 1, tenemos que dar las gracias a 9 participantes que dieron ideas y que podemos entender que los aciertos son de los participantes y los errores son nuestros. O al revés. En la segunda pregunta solo participaron 5. Y sí, la salud pública se solapa en algunos momentos con la atención primaria, pero no debe mezclarse. Una cosa es salud pública, que se refiere a poblaciones, y poblaciones son individuos que habitan un determinado espacio geográfico, y otra cosa es la atención primaria, incluso en su aspecto comunitario no es salud pública. El aspecto comunitario es aquella población que tiene algo en común, que es distinto de la población. La salud pública se ocupa de poblaciones, la atención primaria de personas, familias y comunidades. En el debate de hoy mismo ha salido Brasil y Wagner, una excelente persona, un sanitarista del SUS, muy importante, que reconocía un error del SUS similar al español, y es que la parte clínica al principio se había soslayado totalmente. La creencia era que con la prevención se iba a evitar incluso hacer radiografía de tórax, que lo hemos oído. Es increíble. La prevención no es función de la atención primaria. La prevención es importante, por supuesto, en la vida y en la clínica, pero no es una función de la atención primaria de ninguna manera. Y mucho menos la promoción de la salud, que es un aspecto distinto. Y mucho menos lo que es protección, que la protección son reglamentos y son... eso no impide que en la atención, que es típica de la atención primaria, haya un componente preventivo. Y que en algunos puntos se solape. Por ejemplo, claramente cuando estamos vacunando contra el tétanos, estamos sumándonos a programas de salud pública. Cuando estamos asesorando a un paciente sobre el tabaco, cuando estamos
tratando adecuadamente una diabetes, estamos también participando en un problema que es de salud pública. El peor problema ha sido, y con este término, en que ese exceso de prevención ha medicalizado a la sociedad. Ahora muchos médicos profesionales en general se quejan de lo que llaman abusuario, del que viene por nada, pero es que le han enseñado que venga por nada. Es que le convencieron especialmente con el PAPS. El PAPS, el programa ha sido nefasto, porque aproximadamente el 10% del PAS valdría la pena, y está bien, el 90% sobra. Y lo que crea son bucles en los que se exige una salud perfecta. Y al exigir salud perfecta, uno está siempre enfermo. El otro ha sido el programa del niño sano. Esos dos han medicalizado a la sociedad española. Y una vez que se ha medicalizado la sociedad española y se exige, los pobres pacientes se encuentran con profesionales sanitarios con suficiencia moral y científica que les miran y les dicen, ¿pero por qué vino usted por esto? Oiga, pues porque usted me lo enseñó. Vaya, al médico. Muy bien. Falta que... Tercera pregunta. La atención primaria en España en 2023, o sea, ahora, ¿tiene remedio? Sí. Y es la pregunta que más participación ha tenido, 8 personas distintas con varias intervenciones. Sí, tiene una reforma. La reforma tiene que ser pro contenido y pro coordinación. Es decir, hay que dar mayor poder de contenido, pero hay que dar muchísimo mayor poder de coordinación. ¿Qué es una reforma pro coordinación? La que se ha hecho, por ejemplo, en Río de Janeiro, en la cual han convertido a los especialistas focales. Especialistas focales son pediatra, geriatra, otorrino, cirujano cardiovascular, en consultores. De manera que incluso lo que prescribe ese especialista no se dispensa hasta que no lo autoriza el médico de cabecera. Eso es una reforma pro coordinación. Una reforma pro coordinación es aquella que permite que los servicios sociales intervengan para resolver la soledad de una paciente que con problemas crónicos vive sola sin poder salir de casa. Ese es poder de coordinación. El poder de coordinación se demuestra muy bien con un ejemplo en los hospitales británicos, en los cuales, si por ejemplo el especialista focal de digestivo quiere que le vea el especialista focal de dermatología, tiene que ir a ver a su médico general, porque si no, su hospital no recibe presupuesto. De manera que ese es el verdadero poder. Hay que reconocer que incluso los ingleses, los británicos, tienen un fallo, por ejemplo, y tiene que ver con su psicología y sociología, porque los sistemas sanitarios no los inventamos. Los pacientes que tienen problemas de salud sexual, de infecciones de transmisión sexual, pueden ir directamente a las clínicas en el Reino Unido. Pueden bypassar, evitar el monopolio del primer contacto. De manera que los monopolios de primer contacto no existen. ¿Qué proponemos nosotros en España en 2023? Muy sencillo. Lo primero es mejorar los centros de salud actuales. En los centros de salud actuales hay gente que quiere trabajar. El problema es que no sabemos bien cómo ayudarles a trabajar bien. Bueno, con el segundo punto. El segundo punto es estudiar y analizar a fondo y dar prestigio a los centros de salud españoles que ya funcionan bien. Nosotros conocemos algunos. Y, por ejemplo, acaba de sacar el artículo en Rafa Bravo, demostrando que hay un 15% de profesionales excepcionales, que si trabajasen el 100% con ellos, sobran millones. Dar prestigio a esta gente. El segundo punto es dar prestigio a los centros de salud que funcionan y averiguar por qué funcionan. ¿Por qué Besós en Barcelona funciona? ¿Qué milagro existe allí? Si es que hay milagros, porque ¿qué historia lo explica? ¿Qué sociedad? ¿Qué ambiente? Y eso extenderlo a lo demás. Y el tercer punto, experimentalmente crear una experiencia, no sé si serían más de 50 equipos de profesionales independientes que trabajen en el estilo de Dinamarca, Noruega, en el que se independizan y ofrecen provisión privada
Pueden alquilar y trabajar en centros de salud pública si no tienen dinero, pero se les subvencionaría para que tuviesen dinero y pudieran tener consulta privada para pasar de trabajar de plantilla, que lo que hay ahora son plantillas, no son equipos, a equipos. Es decir, que se elijan entre sí. De asalariado a independiente. De prestar mucha atención presencial a atención a distancia. De pasar de dar mucha atención en el despacho a darla en domicilio. De que deje de estar centrado el sistema en el profesional y pase a estar en el paciente. Para hacernos idea, ahora el sistema está centrado en el profesional, se diga lo que se diga, le llaman atención centrada en la persona, pero los horarios son los que convienen al profesional. Así que si los horarios son los que convienen al profesional, la atención no está centrada en la persona, ni mucho menos. Y el lema sería máxima calidad, mínima cantidad, tan cerca del domicilio del paciente como sea posible, en el momento y por el profesional adecuado. Porque en la reforma que proponemos hay mucho de ser resolutivo cada uno, para entendernos. El equipo ese nuevo experimental tendría una lista de pacientes de 5.000. El médico llevaría 5.000, pero tendría 3 enfermeras. Cada enfermera haría lo que hace un médico ahora, porque en la práctica lo que hacen los médicos ahora, salvo excepciones, lo puede hacer una enfermera y además revisado por la Cochrane sin relativa dificultad. Los médicos tenían que empezar a tener otro trabajo, un trabajo, como dice Miguel Melguizo en un editorial que he comentado, precisan ser muy inteligentes. Es que claro, es que no puede ser médico de familia cualquiera, es que ese es el problema que tenemos, es que, y además muy generaliza. Claro, hemos visto a médicos generalistas hacer vasectomías, pero ¿cómo no? Pero si la vasectomía es una cosa que se hace en el cuarto de la cocina, pero ¿cómo no? En nuestra propuesta incluso operar cataratas, aunque ahí discrepamos Mercedes y yo. Hombre, algo hay que tener, ¿no? Otro componente muy importante es que haya un compromiso. No, mire, es que usted se ha equivocado. Si trabaja en atención primaria, tiene un compromiso con una comunidad. Esto no es Tinder, esto no es follar e irte. No, aquí vienes para follar y quedarte. Follar con amor. Eso es, bueno, sí. Te quedas. Aquí hay un compromiso con la población. No puede ser que dure más la cajera de Mercadona que la médica de cabecera. No puede ser. Y está sucediendo. Y por último, ese equipo tiene que estar dispuesto a dar cuentas. Hay que ser transparente y eso cuesta mucho. Muy bien, ¿eh? Cuarta pregunta. ¿Es lógica la formación pregrado sanitaria en España? Esa pregunta tuvo 4 intervenciones. La respuesta por culto y por derecho es no. La formación de pregrado, pero me da igual de psicología que de medicina, que de enfermería, que de fisioterapia. Es penosa. Como decía en Twitter, en muchos casos se empieza por el cadáver, se sigue por la enfermedad y si tienes suerte terminas al final con algún enfermo. Todavía es peor que eso, porque de hecho en concreto medicina no hay medicina, es miricina. Se dedican a preparar el MIR. Con lo cual al final no saben hablar con un paciente, porque eso no entra en el MIR. En el MIR no entra cómo se saluda a un paciente y cómo se presenta uno y cómo le pregunta al paciente cómo quiere ser tratado, cómo quiere que se le llame. No se le enseña el amor al oficio. No se le enseña el orgullo del ser humano que ayuda al humano. Es más, se le quita. Muchísimos estudiantes de ciencias de la salud empiezan con una empatía con el sufrimiento que pierden. De manera que es increíble que, porque las ciencias de la salud son, y esto lo dijo Vinay Prasad muy duramente, son ciencias que enseñan la obediencia. Básicamente lo que se trata es de producir a profesionales muy obedientes, entre otras cosas porque aprenden en el hospital. El hospital es como un zoo, con perdón a los zoos.
Porque en el hospital ven cosas raras, se ven cosas que existen, no es que no existan, pero que no son frecuentes. Y además es una atención episódica, fragmentada. Nosotros lo que necesitamos en atención primaria es exactamente lo contrario. Necesitamos una atención longitudinal y que no sea fragmentada. Proponemos que la formación de pregrado en medicina sea de 4 años. Y además tenemos un ejemplo en Portugal, en el Algarve. En el Algarve hay una facultad de medicina en la que la duración de los estudios son 4 años. Y tienen los mejores resultados de Portugal en las comparaciones. Desde luego, claro, son grupos pequeños de 4, de 10, tienen tutor permanentemente. Y se hacen las 3 cosas que nosotros creemos que hay que hacer, que uno es enseñar humanidad. Lo que es muy importante es que el estudiante de medicina sepa de filosofía. Sí, que vaya al cine, y que sepa criticar una película, y que aprenda un poco de antropología, que no pasa nada. Porque lo siguiente es que aprenda a pensar. A pensar. En las ciencias de la salud son ciencias de la información, en último término, en el que tú procesas información. Y para eso hay que pensar muy bien, como mejor que la inteligencia artificial. Y luego, lo tercero es aprender a buscar respuestas. No hace falta saberse las cosas. Algunas sí, las que sean muy frecuentes o muy importantes, pero la mayoría se pueden buscar. Hay que aprender a buscar. Lamentablemente eso no se hace. Por último, hay que seleccionar mejores estudiantes, con algunas cuotas, pero no las cuotas que piensa la gente. No 50% mujeres y varones, que no estaría mal, porque en las ciencias de la salud hay un exceso de mujeres. No. Cuotas, por ejemplo, para gente que venga de clase social pobre. Claro. Cuotas para gente que venga de medio rural. Claro. Cuotas para quienes hayan vivido, hayan emigrado. Porque eso es lo que nos interesa. Nos interesa que en ciencias de la salud haya gente muy flexible. ¿Puedo decir una cosa pequeña? Sí. Lo has dicho, pero quiero insistir. Ni en atención primaria ni en el hospital hay humanidad con los pacientes. No, no existe, ¿no? Bueno, creo que lo has dicho. Vale, perdona. Digamos. Sexta pregunta. ¿Qué es eso? No, espera, quinta, sí. Es que ya me aturullo. Ya sabes que estoy así un poco así. Quinta pregunta. ¿Tiene sentido el programa de la formación posgrado en medicina de familia en España? No. De hecho, es un sistema de cuasi esclavitud. Le llaman MIR de familia, pero tenía que llamarle cuasi esclavitud de familia, porque durante 4 años los residentes de medicina de familia se dedican básicamente a hacer guardias. Calculado, hacen más horas de guardias hospitalarias que en el resto de las actividades. Eso durante 4 años. No se puede despilfarrar así el cerebro y el corazón de bellísimas personas que terminan quemados. No podemos someterlos como los someten a las guardias, sin ningún control ni tutoría, con una brutalidad que no se haría a nadie en el mundo y que lleva a muchos de ellos al consumo en excesos de psicofármacos y de alcohol. Es intolerable. Intolerable las guardias de 24 horas. Las guardias tienen que ser de 12. Y ya hay varios hospitales en España, todos en Cataluña, que ofrecen guardias de 12 horas. Es intolerable. El residente tiene que finalmente identificarse con el hospital. Te dicen, soy de familia del Hospital La Paz. ¿Pero cómo? ¿Cómo tú eres de familia del Hospital La Paz? Bueno, y aunque no lo digan, dan habitación o piso cerca del Hospital La Paz, porque allí se pasan toda la vida. Y todos sus comentarios y juergas y recuerdos es como la mili, pues es de las guardias, porque ni los domicilios ni lo demás constituyen. Y no se les enseñan las 3 cosas básicas: el control de la incertidumbre clínica, el control de la complejidad y el control del tiempo. Con lo cual luego están siempre con que les falta tiempo. ¿Te falta tiempo o te falta conocimiento del control del tiempo? Nosotros reduciríamos la residencia a 1 año, con 2 guardias al mes, guardias tutorizadas, y con tutoría desde el primer día y con objetivos marcados de cada día y cada semana que se habla con el tutor. Por supuesto, al tutor le pagaríamos como mínimo 1.500 euros líquidos por residente y solo tendría un residente.
Ah, sí, muy bien. Sexta pregunta. ¿Las plazas en propiedad mediante oposición deberíamos mantenerlas? Una parte, aquí hasta ahora no hemos propuesto nada que incumpla la ley, aunque bueno, pueda rozarlo, de manera que una parte hay que cumplir la ley. Tenemos una ley que obliga a esas plazas en propiedad conseguidas por oposición, pero es un engaño. Lo que se trata es de que haya estabilidad. Lo que se trata es de que haya longitudinalidad. El interés además es cínico. Si el sistema sanitario, si la sociedad tiene interés por la estabilidad en el empleo de los sanitarios, es porque eso crea salud. Cínicamente hablando, que los sanitarios se mueran, pero que vivan mucho tiempo porque es bueno para la salud. Desde luego, una vez que haya estabilidad, que no te puedan echar por cualquier tontería, los puestos deberían estar abiertos internacionalmente. O sea que a la convocatoria de entrevista y de currículo puede participar cualquiera, a sabiendas de que cuando obtiene el puesto tiene que conocer el idioma y la cultura, porque si no conoce el idioma y la cultura es imposible. Pero conocer el idioma de la cultura de la población no es saber catalán como la gente piensa, que sí, si vas a trabajar en Girona, desde luego tienes que saber catalán, pero si en tu población hay más de un 10% de pakistaníes, pues tendrás que saber urdu. Claro, sí. Pues es que es muy difícil. Sí, claro, es que es muy difícil ser buen profesional de primaria. Claro, tiene que tener una vinculación con la población, porque tiene que tener claro el profesional que es, por un lado, testigo del sufrimiento, segundo, acompaña el sufrimiento y tercero, ofrece alternativas. Y para eso hay que crear paisajes. Y eso, lo de la plaza en propiedad, no, tienes que crear paisajes con tus pacientes. Tú tienes un conocimiento que es lo que llamamos mapa, hay una realidad que llamamos terreno y luego hay un lugar común que es el paisaje que se crea entre lo uno y lo otro. Última pregunta. ¿Es la superespecialización, ecografía, diabetes, cirugía menor, etcétera, la solución de los problemas de la atención primaria? No. Y sobre esto tuvimos un seminario de innovación en atención primaria con Bárbara Starfield, que dio pie a publicar con Sergio Minué, para decirlo todo. No. Y la gran aceptación que tiene esa idea expresa bien el fracaso de la atención primaria en España. El creer que focalizándonos, reduciendo el campo, va a disminuir la incertidumbre y la resolutividad es una fantasía, pero una fantasía con un grave daño porque no mejora el resultado. Nadie ha demostrado nunca que eso mejore el resultado. Y tenemos datos que sugieren que al contrario. Por ejemplo, los médicos generales superespecializados británicos derivan más y peor de su superespecialización. Entonces, cosas porque tienen miedo. Saben más y tienen más incertidumbre. A veces... Así que no, hay una pulsión focal. En la atención primaria española hay una pulsión focal que es autolítica. Es una pulsión autolítica porque transforma al Ulises que debemos ser, el Ulises capaz de enfrentarse a las tormentas en la vuelta a casa, también un canalla en Troya, pero vamos a dejarlo. En el Polifemo, en el cíclope con un solo ojo. Y, no. En primaria somos renacentistas. Nuestro ideal es renacentista en el mundo de la superespecialización en el que vivimos. Sí, y es que además se necesitan generalistas. De manera que no hay mejora global. Y cuando se mira, esto es muy importante y lo citamos, cuando se mira el éxito de superespecialistas, hay que medir
salud global. No podemos seguir midiendo las cosas con los ojos de Polifemo, con los ojos focales, de enfermedad a enfermedad. No, salud global. Esto es un poco como los cribados de cáncer. Los cribados de cáncer, en algún caso raro, disminuyen la mortalidad por el cáncer que se criba. Por ejemplo, mama. Pero no disminuye la mortalidad global. Es decir, el cribado produce muertes, con lo cual no debe aplicarse. Pues esto es un poco. Si los superespecialistas en lo suyo mejoran, pero en lo demás la salud no mejora, hay que dejarlo de hacer, puede ser peligroso. De acuerdo. La octava pregunta es un poco expresiva. ¿Habría que dinamitar los centros de salud? Nosotros creíamos que esta pregunta iba a generar enorme participación. 2. Porque no se atreven. Sin embargo, en la de superespecialistas participaron 7. Bueno, nuestra postura es que no hay que dinamitar los centros de salud. Bueno, no todos. No, ninguno. Hay que transformarlos. Exacto. Nuestra postura es que hay que transformarlos. Como todas las cosas. Los centros de salud podrían quedarse en nuestra reforma para quienes quieran, tanto población como pacientes, tanto profesionales como pacientes, tener una atención episódica y un escaso compromiso. Pongamos el caso de que yo quiero hacer la tesis doctoral y tengo 25 años y entonces quiero un puesto de contrato A que me obliga solo a 35 horas y a atender un poco a los pacientes que van llegando. Pues en ese sentido podría ser una opción de los centros de salud. Los centros de salud podrían servir también para que los equipos estos innovadores de profesionales independientes hicieran allí las guardias. Porque los profesionales independientes cobran 10.000 euros los médicos y 4.000 cada enfermera, líquidos. Pero claro, atienden a la población 24 horas al día, 365 días del año. O sea que tienen que organizarse en equipos para prestar la atención. Los centros hay que transformarlo. Por ejemplo, desde luego, en los centros no cabe esa consigna de los pacientes son de todos. No. Los pacientes son tuyos. Y las urgencias son tuyas. Y los avisos a domicilio son tuyos. Y los terminales son tuyos. Y todo es tuyo. Y luego sí, como bien se ha comentado, hay quien examina mejor la radiografía de tórax. Y cuando tienes una radiografía de tórax dudosa, pues se la pasas y vamos a verla si te parece, pero es todo. Lo que hay que tratar, aunque los centros de salud sigan existiendo, es ver envejecer a tus profesionales y conocer sus nombres. Así que ese es un objetivo para los centros de salud que no dinamitaríamos. Que la gente, la población, que los pacientes sepan los nombres de los profesionales. A veces los pacientes y la población solo saben el nombre del administrativo. Muchísimas veces el administrativo es el que da longitudinalidad, porque los demás van y vienen, desaparecen. Eso no podría tolerarse de ninguna manera en los... También los centros de salud nos podrían servir para concentrar tecnología. Hemos hablado de reforma pro coordinación, pero también pro contenido. Si vamos a operar de catarata los médicos generales, los médicos de familia, pues a lo mejor el aparataje para operar convendría tenerlo en el centro de salud. Y cuando tienes que operar a tus viejecitos, pues tienes unas horas a la semana que te has apuntado y vas y operas las cataratas. Cuando hablo de operar de cataratas es que, en fin, tengo experiencia de operar de cataratas y he visto lo que es. Que la máquina le va dando instrucciones al... Yo creo que pronto se autooperará el de cataratas el paciente, porque es que es increíble. Como la toma de la muestra de citología, que en el momento actual se puede hacer autotoma. Que nadie a la matrona, que uno puede... así que sí, para concentrar tecnología los centros de salud también podrían ser. Bueno, novena pregunta. El nombre de medicina de familia, ¿de dónde? Y me vais a perdonar, demonios viene. Bueno, esta pregunta creíamos también que iba a generar un inmenso debate. No. Una persona ha participado.
Porque dice que lo dicen los de arriba. Bueno, pues el nombre de medicina de familia es muy interesante, muy interesante. Nosotros estábamos totalmente en contra. A mí me parece un horror. Como en el Reino Unido, como en Noruega, como en Dinamarca, como en Australia, en fin, como países que nos parecían. Y no, trajeron el médico de familia que viene de Estados Unidos. Y el camino por el que llegó a España medicina de familia y de España a Brasil y a otros muchos sitios fue a través de Segovia de Arana, del que era director de la clínica Puerta de Hierro, que fue el secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad y que tenía un centro de salud en Pozuelo de Alarcón, un pueblo de Madrid, en el que había una especie de internistas que trabajaban. Entonces, en su visión, la visión de Flexner, Osler, de los estadounidenses, tenía mucha importancia. Claro, en 1966, la Academia Norteamericana de Estados Unidos de Medicina de Familia solicitó la especialidad. Y los de la Asociación Médica de Estados Unidos le dijeron, no se puede ser especialista en lo general. Y entonces en 1966 transformaron la Academia de Medicina General en la Academia de Medicina de Familia. Y bautizados, pues se transformaron entusiásticamente en médicos de familia. Smilkenstein, un médico estadounidense majísimo, que trabajaba mucho con la familia, decía que la familia, en la medicina de la familia, es como la familia real en el Reino Unido. Es decir, que no sirve para nada. Que sí, que sirve para el nombre, pero que ni se trabaja con la familia, ni hay terapia de familia, ni siquiera si lo ves, la historia clínica electrónica es difícil que te ayude a reunir a los miembros de la familia. Así que es muy irónico. En el Reino Unido hubo una transformación similar, pero no por tener un título. En el Reino Unido llegó un neozelandés, un médico general neozelandés que se llamaba Collins. Y Collins se dedicó a visitar prácticas que se llaman consultas de médicos generales británicos de los años de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba el Servicio Nacional Inglés. Y publicó un articulazo en el Lancet de 20 y tantas páginas, que costó una millonada, en el que demostró el informe Collins que era intolerable el nivel en que trabajaban los médicos generales ingleses. Aquello produjo una conmoción profesional, tal que se transformó la medicina general en lo que luego destruyó Thatcher, pero durante muchos años lo logró el informe Collins. Una manera más digna, creo yo, y que en España no tuvimos, aunque algo hizo Barcelona. El problema que tenemos es que se llaman médicos de familia, pero no son generalistas. No se les forma como generalistas. Acabamos de publicar yo un comentario en el blog de la bitácora de Rafa Bravo sobre mediatras. Los médicos portugueses nos llaman mediatras y tienen un poco de razón. Desde luego no hacemos vasectomía, pero tampoco ponemos DIUs y no atendemos embarazo y no atendemos a niños. Y lo próximo que nos quitan son en geriatría, porque vendrán geriatras, y los psicólogos y los fisioterapeutas y los nutricionistas y en fin. Y los de familia están encantados. Sí, claro, hay mucha gente encantada porque así no hay nada que hacer. También nos quitan los terminales, ¿eh? Los de terminales, ya tener, como uno de los casos que contamos en lo de los mediatras, si alguien muere en tu casa y se le atiende, te pueden mandar al forense. Porque es tan raro que alguien muera en su casa de la mano de un médico de familia que hay que empezar a tener cuidado, ¿eh? Como cuando exploras ginecológicamente a una mujer. Ten cuidado porque hay una especie de feminismo de salón que puede decir que eso, y se lo dijeron en el caso concreto, te vuelves sospechoso. Voy a decir una cosa muy cortita. A mí me pasó cuando me quitaron, porque además lo sentía así, ese es el verbo, quitar los niños hasta los 14 años. Entonces es muy complicado y venía muchas veces la pediatra, oye, ¿tú conoces a esta familia? ¿Hay algún problema que explique que este niño, bla, 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 bla?
¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, tú tienes que conocer a una familia de un niño porque sigue siendo un adolescente. Son edades bastante malas. Bueno, no con más porque me va a dar... No, es importante porque acentúa el énfasis en la familia. Nosotros sí creemos en la atención familiar. Sí. Ya hemos citado que la historia clínica electrónica debería facilitar el agrupar a la familia. Claro. Y para dejarlo claro, un niño con dolor de garganta es más probable que salga de la consulta con antibióticos si la madre toma psicofármacos. Ya, claro. O sea que sí, la familia es muy importante. Pero claro, hay que saber que la madre toma psicofármacos para cuando te traigan al niño, tú, en fin, tener... Y eso en el sistema actual, ignorado por completo. Bueno, la verdad es que yo me puse de acuerdo con la pediatra y le dije, mira, mándame a los que quieran seguir conmigo. Y los 2 años que estuve, pues los estuve viendo, la verdad. O sea que, y luego en el pueblo, claro. Pero que te quiero decir que, bueno, que les quiero decir que hay maneras de arreglar las cosas, aunque sea así a lo bestia. Pero, voy, la décima pregunta. Estoy totalmente, vamos... Nos quedan 4 minutos. La informatización. Me voy a poner muy nerviosa, ¿eh? El uso de la tecnología de la comunicación tiene que mejorar y en algunos momentos cesar. Sí, una de nuestras propuestas es el uso asincrónico del ordenador. Por cierto, lo vimos en el año 84 en Suecia, o sea que, pero esto en España sería una locura. El uso asincrónico del ordenador es que el ordenador se apagó mientras que entrevistas al paciente. Y luego lo abres y rellenas las 2 tonterías que te dicen que hay que rellenar. Y ya está, y se lo mandas al gerente. Uso asincrónico del ordenador es maravilloso porque miras a los ojos al paciente. Bueno, por supuesto, nosotros proponemos que el programa de historia clínica electrónica y la agenda sea de propiedad del centro de salud y no del gerente que lo pone para sí mismo. Así que de ninguna manera. Y también proponemos que a la gerencia se le manden solo un conjunto mínimo básico de datos. El 5% de la historia clínica que es útil, no el 95%, para que así no suceda lo que está sucediendo en el Reino Unido, que están vendiendo las historias clínicas a empresas privadas. Sí, que toman los laboratorios y la industria, que sí. La 11ª pregunta. Precisamos gestores en atención primaria, pero como comisarios políticos del partido político en el poder. Claro, necesitamos gestores, pero que sean profesionales de la gestión. No queremos médicos que se les premie por ser líderes clínicos con gestión, o peor, que huyan de la clínica y se conviertan en gestores. No, no queremos médicos, queremos gestores profesionales con convocatorias internacionales, por ejemplo, para ser gerente de Zaragoza, faltaría más. No queremos comisarios políticos. Queremos que sirvan para que nos faciliten el trabajo clínico diario. Por ejemplo, que tengan una unidad de inteligencia. ¿Y a qué se dedica unidad de inteligencia? Pues a cosas muy simples. Por ejemplo, acaba la Cochrane de demostrar por enésima vez que las gotas de aceite en el oído son suficientes para el cerumen. En la mayor parte de los casos no se necesita limpiarlo. Así que entonces la unidad de inteligencia del gerente conecta con todos los centros de salud y advierte tapones de oído, gotas y esperar. Cochrane, una línea. Eso lo hay ya en Nueva Zelanda, por cierto. 12ª pregunta. ¿Habría muchos profesionales sanitarios que se atrevieran a dejar de ahogarse en la piscina y pasar a respirar libremente en alta mar? Sí, creemos que sí, aunque también creemos que en la piscina muerto se flota muy bien. Así que hay muchos zombies en los centros de salud que están muertos y se dedican bien sin ningún problema. Sí, nosotros creemos que habría muchísima gente que se animaría tanto a mejorar el centro como a imitar y estimular a los centros que llamamos de benchmarking, como San Pablo en Zaragoza o Camaramería en Toledo o Almanjaya en Granada, y que se animarían a un piloto de 3 años para ensayar lo que fuera. 13ª pregunta. ¿Qué incentivos podrían llegar
ayudar a elegir el alta mar? Desde luego no serían los económicos, aunque hemos hablado de cantidades sustanciosas del estilo europeo, de 10.000 euros al mes líquidos al médico y 4.000 euros al mes líquido a la enfermera. No, nosotros creemos que les atraería el esplendor de la medicina de familia, el esplendor de la atención primaria, el compromiso, la competencia, el rendimiento de cuentas, la valentía, la responsabilidad social, el compromiso político, el hacer el 100% de lo que hay que hacer y no hacer el 100% de lo que no hay que hacer. Creemos que ese atractivo intelectual, profesional, sería irresistible como para que se nos sumasen como mínimo 50 médicos. 14ª pregunta y penúltima. ¿Qué resistencias encontraríamos contra la innovación en atención primaria que lleve a un modelo de compromiso, dignidad, profesionalidad y responsabilidad? Que yo creo que es lo que queríamos todos siempre. En lo profesional, básicamente, la cultura de la queja. En las asociaciones, que muchos verían que esto es privatizar. Y el poder político, el miedo a la pérdida de control. Ahora les va muy bien. 15ª pregunta y última. ¿Cómo encajar una respuesta de respirar libremente en alta mar en el conjunto de una sociedad capitalista y consumista? Yo creo que ese es el problema principal de todo. Pero esa misma sociedad está encantada con el asesor personal. Yo me maravillo con esa gente que tiene un asesor personal para ir de compras. Por lo visto hay gente muy rica que tiene un asesor personal con el que van de compras y le asesora. Y bueno, he visto por la calle corriendo a la gente y haciendo gimnasia por la calle con un asesor personal para el deporte. ¡Demonio! Pues oiga, aquí estamos los asesores personales de salud. Lo nuevo que se está ensayando experimentalmente. Así que lo podíamos vender como lo que busca la gente, eso que llaman medicina personalizada. Y claro, cuando venden medicina personalizada están pensando en genética y en dinero. Pero no, nosotros somos en vivo, con todos nuestros genes, somos su medicina personalizada. Así que sí habría, y esto en el plan positivo, en el plan negativo, acabamos de recordar esta mañana la epidemia de sillas de rueda. Los médicos somos culpables de una epidemia de sillas de rueda y el primer artículo que lo demostró, más citado del mundo en rehabilitación, lo demostró en Suecia, a base de la nueva concepción del dolor lumbar como problema médico. El artículo es del 87 y es impactante. Y seguimos igual, seguimos creando sillas de rueda, porque... Así que las dos cosas se pueden vender socialmente con relativa facilidad. Creo que una parte de la sociedad lo entendería. Y hay que recordar que los ricos y cultos son los que crean senda, como dicen los sociólogos. Es decir, los ricos y cultos son los que han dejado de fumar. Y son los que ahora hacen ver a la gente que fumar es una guarrería. En los años 50-60, los ricos y cultos eran los que fumaban. Los de París Saint-Germain, los intelectuales, y los ricos de Hollywood eran los que fumaban. Pues ahora no, ahora los que fuman son los pobres porque todavía no han aprendido la senda de los ricos. Estamos abiertos para preguntas. Pedimos perdón porque nos hemos pasado 3 minutos. ¿Solo? Yo creo que había sido más. Muy bien. No, es que con esta sociedad que nos enseñan en los colegios a los niños a que sean... que no me está dando patadas por debajo de la mesa. Que nos hemos pasado 3 minutos. Bueno, vale. ¿Veis? Vamos a dejar las patadas para después y abrimos aquí el diálogo. ¿Cómo os parece? Pedimos que la gente pida la palabra y haga la pregunta en abierto, teniendo en cuenta siempre que solo las personas inscritas, que han estado inscritas y colaborando o han podido colaborar en el grupo de Google de estas 3 semanas, pueden participar. Las personas por YouTube pueden asistir y que vamos a hacer intervenciones de máximo 3 minutos, ¿vale? Igual que ellos han hecho un esfuerzo muy grande de brevedad, de concentrar estas 15 preguntas, 15 respuestas en 45 minutos, vamos a hacer intervenciones muy breves. Y sí que os pido, Juan y Mercedes, revisad un poquitín si podéis el micro. A la hora de hablar había momentos que se os perdía un poco el volumen. No sé si es la conexión o es que se quedaba tapado o algo así. Es que vivimos en un pueblo y está mal conectado. A ver,
Roberto Colino puede ser el primero que veo por aquí, la palabra, si no me equivoco. Adelante. Bueno, saludos a todos. Sabéis que es para romper el hielo y aprovechar el tiempo, que yo lo valoro mucho. Dos preguntas. Una es para esos equipos que funcionaran autónomamente, ¿sería un problema el grado de control de datos de burocracia que se requeriría para controlarlo, para evaluar su eficacia? Eso a veces es una sobrecarga y habría que medirlo. Y otra, hablando de estos asesores personales que comentabais al final, ya que la privada quiere y se sabe que es más eficiente, más eficaz la longitudinalidad, podría servir de ejemplo el que ellos empezaran, que hasta ahora no lo están haciendo, el ofrecer tu médico accesible, el mismo. ¿Podría eso servir de ejemplo o acicate para la pública? Ahora quieren que sea yo. Tú. La cuestión de la medida de la calidad y en concreto de la medida de cualquier actividad sanitaria no tiene que modificar la actividad. Eso es esencial. Por ejemplo, nosotros proponemos, y lo hemos propuesto, algunas medidas para medir a estos equipos. El uso de fenoximetilpenicilina. Usted no tiene que registrarlo, ¿eh? Nosotros nos ocupamos. Por ejemplo, la resistencia bacteriana en orina de los pacientes que dependen de esos equipos. Usted no tiene que tomar ningún dato, nosotros lo medimos. Por ejemplo, el ir a urgencias los pacientes diabéticos por hipoglucemia. Usted no tiene que darme ningún dato, yo le estoy midiendo cuando lo sé. Por ejemplo, la calidad de las derivaciones. Por ejemplo, el tanto por ciento de cánceres diagnosticados en urgencia. Sabemos que en España el 40% de los cánceres de colon recto se diagnostican en urgencias. Suponemos que si los equipos estos funcionasen bien, sus pacientes serían menos frecuentemente diagnosticados. De manera que le mediríamos a coste cero. No habría burocracia ninguna para medirlos. Y la segunda cuestión es, estos equipos, también lo hemos propuesto, podrían contratar con Muface. Estos equipos podrían contratar con Muface para que Muface los tuviera contratados con monopolio de primer acceso para que los funcionarios fueran a ellos primero antes de ir a los especialistas focales de Sanitas. Lo de Muface es un privilegio increíble, pero al menos podríamos por ahí introducir la figura del médico de familia, del médico de cabecera, que controla un poco el desastre de la atención episódica típica de Muface, que probablemente está matando a los funcionarios. Lo que pasa es que como tienen buenas condiciones socioeconómicas, resisten a los especialistas focales, pero es porque están muy sanos, porque si no morirían. Así que sí, desde luego, una empresa privada que se atreviese con nuestras iniciativas tendría un enorme éxito. No me imagino el médico resolutivo que estamos diciendo nosotros bien pagado en privada, que lo mismo te hace una vasectomía, que te pone un DIU, que te prescribe para el aborto terapéutico, que te ayuda en la eutanasia, que te va a domicilio, que te atiende también el domingo por la mañana para firmar el certificado. Te hace cirugía. Te hace cirugía menor y te quita el cáncer espinocelular del hombro. No me imagino el éxito que tendría. Siguiente pregunta. Miguel, adelante. No se oye. Buenas tardes. Miguel. ¿Se escucha ahora, sí? Sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, también por las escritas en las que no me he atrevido a participar porque yo no soy sanitario, pero sí soy interesado en, digamos, la organización de equipos y a veces de equipos especializados. Alguna experiencia he tenido. Y la duda que tengo tiene que ver con... yo contemplo que puede haber no sé cuántas especialidades hoy en día que tengan sentido, pero a lo mejor 20, 30, 40, no lo sé. Y quiero pensar que un profesional de una de esas especialidades debe estar al tanto de los diferentes experimentos, publicaciones que se van realizando pues, en su área de especialización.
sería lo deseable por parte de los pacientes. La duda en relación al médico de atención primaria sería que me parece harto complicado, me parece que por la lógica de las cosas siempre estará detrás, porque no veo la posibilidad de que alguien esté al día de 30 o 40 especialistas que están al día todos, o generalmente. Bueno, puede haber un Superman, pero hablemos de lo que podría ser un profesional, digamos, habitual. Entonces, la pregunta, aunque algo habéis hecho alusión a esto, me interesa si puede ser de nuevo recibir una respuesta a esto. Vale, gracias, Miguel. Pedimos que una presentación más o menos formal, de decir a qué me dedico, pero no importa, es suficiente. No hay equipos, si sabes un poco de equipos, en teoría y práctica de equipos, no hay equipos con más de 12, 15 personas. Para dejarlo claro, se llaman equipos en centros de salud en los que hay 70 personas. Evidentemente eso no es un equipo, ni puede serlo. Y segundo, y lo más importante, eres muy inocente. Los especialistas focales no están al día. En general, están al día de lo que las industrias le enseñan. Con lo cual, su formación es muy defectuosa. No digo siempre, pero en general. Y para terminar, los generalistas, los médicos generalistas deben saber más que el especialista en lo frecuente. Miastenia gravis es una enfermedad que en España se da en una cada 10.000 personas. Eso es raro. El día que me toque una miastenia gravis, que no me equivoque en el diagnóstico, que no me retrase, y pediré consejo y me formaré para seguir, pero acepto que, sobre todo al principio, las decisiones las toma un especialista focal. Pero eso es miastenia gravis. Vacuna de la gripe se la proponen a todos mis pacientes. De la vacuna de la gripe yo tengo que saber más que el especialista, porque es más frecuente en mi consulta que la miastenia gravis. En general, con Vicente Ortún y con Bárbara Starfield definimos que el médico tenía que ser competente, muy competente, en lo que tiene una frecuencia de más de 1 por 1000. Y sí es posible estar al día, porque aunque te parezca mentira, la mayor parte de lo que se publica es basura. Así que le pretenden agobiar a usted con que se publican 10 millones de artículos al día. Sereno, me fumo un puro. De todos ellos al día probablemente hay 1 o 2 que valga la pena leer. Así que no. Y hay sistemas que ayudan perfectamente a controlar esa información. No. Se puede ser competente siendo generalista, siendo especialista en la totalidad. Porque lo que es muy difícil, y eso sí es difícil, es calibrar la atención que precisa, por ejemplo, un enfermo de Parkinson cuya mujer tiene diabetes con pobreza que los van a desahuciar o tienen la amenaza de desahucio, y un nieto ha habido que ingresarlos de urgencia porque tiene un brote psicótico. Eso no viene en ningún libro, ni hay ningún especialista, y eso lo deberíamos hacer bien los de primaria. Es muy difícil. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay que recordar, como decía ahora Juan, al intervenir nos presentamos brevemente, nombre y a qué nos dedicamos, para que todos sepamos quién habla. Adelante, tenéis la palabra. Muy lindo. ¿Nadie quiere hablar? Oye, yo si no, disparo yo tengo una pregunta. Pablo, buenas tardes. Pablo, ¿puedo intervenir? Adelante, no sé quién, no Sí, te veo, claro. pero adelante, que yo me la guardo para luego. Miguel Fernández. Bueno, tengo problemas con la conexión. No sé si... A ver si te puedes presentar, a ver si te oímos. No. No te oímos. No, Mm, pero ese es el número que está hablando. No. ¿Me escucháis? Ahora sí.
pero no te vemos, yo no te veo al ¿Me menos. escucháis? Ahora sí. Bueno, vale. Me llamo Vicente, soy médico general, rural, jubilado. He escrito 3 o 4 cositas. Yo no soy escritor, yo me dedico a leer, lo que quiere decir que tengo mucho tiempo para leer y leo mucho. Me ha llamado la atención en esta comparación, por ejemplo, el doctor Juan Simó no nos haya comentado unas intervenciones en su blog del 2014 y del 2015 de Isabel Clara Jimeno, una médico que fue a Inglaterra a trabajar y nos hizo un resumen de su experiencia. Es curioso porque en una de sus intervenciones hay un... Se ha perdido la conexión, ¿no? Se ha interrumpido la... Ha vuelto ya, pero no sé. No se oye. No. Ni él está tampoco. No, ya ha avisado que tenía mala conexión, Vicente, al empezar. Una pena. Luego a ver si... ¿Me escucháis? Ahora. ¿Me escucháis? Ahora Bueno, sí, pues se ha interrumpido. el principal inconveniente que yo veo para llevar a cabo ni siquiera un ensayo del programa de parecernos de alguna forma a la autogestión por los médicos de atención primaria, que sería un modelo inglés actual, yo creo que está en el propio profesional. Nosotros, cada vez queremos más un trabajo de 8 a 3, limpiarnos las manos, olvidar de lo que ha pasado dentro y como que nos pagan por salario, a ser posible trabajar lo menos posible. Pero eso no es así, no todo el mundo no. ¿Respondemos o...? Sí. Pues muchas gracias, Vicente. Yo creo que hasta ahí no, se ha dejado de oír de nuevo. Entiendo que ha acabado la pregunta. Sí. Lo primero, para dejarlo claro, nuestro modelo no es el Reino Unido. El Reino Unido en este momento es un desastre. Vicente, no te oímos. Sí, pero algo similar. Entonces, bueno, aparte de que los políticos nunca van a permitir eso, tampoco por parte de los profesionales pienso yo que nadie está dispuesto hoy a asumir la iniciativa, el liderazgo o los riesgos que podría suponer autogestión. Eso Vale. es todo, gracias. Vale. Por cierto, Creo que... y el nombre generalista de Juan Simó está recogido aquí. Vale. Insisto, nuestro modelo no sería el Reino Unido, que en este momento es un desastre. O sea, si hay que aprender algo que no sea en el Reino Unido. Comercializada hasta más no poder. Sería más bien modelo noruego, Dinamarca, Irlanda, Holanda, o sea, Países Bajos, de ese estilo. El salario en sí mismo, nosotros defendemos el pago por capitación, 45% pago por capitación, 45% pago por salario, 10% pago por objetivos. El pago por salario tampoco es matador. Quiere decir que hemos conocido y de primera mano los veteranos, la organización de veteranos en Estados Unidos, en el que se paga por salario. Y desde luego, si uno quiere ver en Estados Unidos buen trabajo, también en primaria, son los veteranos y pagan por salario. Sí es cierto que, como Alberto Ruiz Telles dice, los médicos y en general los profesionales sanitarios queremos más por menos. Y hasta ahora lo hemos obtenido. A mí, cuando estaba en activo, me dieron la carrera profesional y a Mercedes también, y seguimos haciendo lo mismo o menos y nos pagaban más. Eso es absurdo, eso no tiene sentido ninguno. No, pero creemos que la mayoría de los profesionales, desde administrativos hasta médicos, serían tentados por un oficio bien hecho. Sí, hay un 10% probablemente de irreductibles que tienen plaza de propiedad y que quieren seguir viviendo muertos. Pero ellos tienen problemas de personas, o sea, ellos mismos se sienten mal con lo que hacen, con lo que ellos pensaban en otra cosa idealizada quizás,
pero la gente está muy quemada, los chicos jóvenes que pasaban por allí por el ambulatorio, es que, pero ¿por qué voy a hacer eso? Pero si ese protocolo, o sea, sí que estaban mal. Y eso es muy grave, que la gente esté fastidiada. Sí. Yo creo que sí. Somos positivos. Siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Yo? No digo. Alberto Pardo, si te parece, Roberto, que le dejemos a Alberto, que no ha intervenido antes, y luego vuelves. Claro. Alberto Pardo, gracias. Vale, pues muchas gracias, Pablo, y también Roberto, porque ciertamente me tengo que marchar ahora. Primero, felicitar a Juan y a Mercedes todo este despliegue de salirse de la horma en la cual estamos metidos y crear a base de su observación y de su experiencia reflexiva otras propuestas, ¿no? Entonces, me sorprende que haya personas con las que está cayendo que todavía tengan el coraje como de enfrentarse a algunos esquemas como muy establecidos, ¿no? Y entonces, bueno, eso me resulta interesante. Yo hay una cosa, y quería aportar dos cuestiones. Una, en el tema de ver cuáles son esas enfermedades frecuentes. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que estudias todo muchísimo y luego resulta que como no tienes idea de las frecuencias, te viene una persona con tos y no sabes si es un tumor de o realmente es un catarro. Y entonces al principio hay un poco ahí esa duda. Entonces yo veo que para tener una imagen del ser humano y de la salud precisa que nos dé seguridad, el modelo actual, tal como está conformado en las facultades, yo creo que es muy excesivamente complejo y disperso, porque es como una suma no integrada y la manera en cómo se estudian fragmentos, se estudian parcelas cada vez más pequeñitas de áreas de la persona y lo que no se entiende bien es cómo interaccionan unos sistemas con otros, cómo se genera la salud y cómo se estimula determinados tipos de hábitos de vida y condiciones saludables para la salud. Entonces, yo creo que ese elemento más global que, por ejemplo, en algunas medicinas tradicionales, como en la medicina india, la medicina china o en las medicinas naturistas, que tienen una visión como más presente de ese tema, yo creo que habría que rescatarlo un poco y modernizarlo y para poderse manejar de esa manera, porque si no realmente se requiere muchísima capacidad intelectual, o sea, una inteligencia muy fuera de la media que no está del todo... no todo el mundo tiene esa capacidad. Contaba, yo creo que fue Francesc Borrell en el Congreso de Comunicación y Salud que había este fin de semana en Zaragoza, contaba que de los residentes, los que sacan las mejores notas, no son los que luego se desempeñan mejor en el MIR. Y entonces y eso que ya han pasado un corte muy potente, ¿eh? Pero entonces yo no dejaría toda la inteligencia, yo creo que hay más cosas. Entonces, por un lado, mi sugerencia era tener en cuenta esta imagen del ser humano, cómo podemos avanzar en eso para poder integrar tanta sobreinformación que hay ahora mismo. Esa sería una cuestión. Y luego, cómo llevarlo a la práctica, porque... es cierto, yo creo que no es mayoritario este sentir, pero sí que se pueden conformar grupos de profesionales que tengan este interés, por lo menos para prototipar y para probar, ¿no? Y yo creo que ahí es lo que habría que discurrir es y trabajar y ponerse en marcha con estos profesionales, quizá jóvenes o mayores, o agrupar a esta gente interesada para hacer una propuesta y negociar con las administraciones, negociar con los equipos, con las personas interesadas, y yo creo que lo que hay que discurrir es cómo se puede orquestar esa experiencia. Y ya me callo, gracias. Lo hemos discutido, pero insistimos, la selección de estudiantes, en concreto de medicina en el momento actual, es penosa. Estamos seleccionando a los peores, que son los que sacan mejores notas. Pero quien saca mejores notas durante un bachillerato entero tiene una capacidad de sacrificio que probablemente le hace peligroso. Sería mucho mejor un corte pequeño, que supieran leer y escribir, claro, y luego por sorteo, como hacen en varias universidades
facultades de medicina, por ejemplo, en Groningen, en Países Bajos. Así que un corte mínimo de saber escribir y leer y un poco más, y luego a sorteo. Sí, es broma, pero no es solo broma. Porque eso nos daría muchísimos mejores. Las mejores notas son los tipos que sacan mejores notas, y te estaba hablando Mercedes con 14 matrículas de honor y yo con 20 y tantas de honor. Pero la gente esa es peligrosa, sabe poco, no tiene conocimientos. Y lo otro, bueno, conocemos de primera mano también la medicina india ayurveda y la andina también, pero insisto en el ejemplo que he puesto del Algarve. En el Algarve, que está ahí al lado, en la Facultad de Medicina esa que dura 4 años, en los grupos pequeñitos de estudiantes, el primer día se enfrentan a la complejidad del ser humano. Y, en su conjunto, no se enfrentan a anatomía. Se enfrentan a la complejidad del ser humano. Y es un poco parecido a la Universidad de Maastricht, en la que el estudiante tiene un tutor que el primer día ya le lleva a su centro de salud. Así que el estudiante de medicina, desde el primer día, está viendo las cosas normales, los problemas frecuentes. Hay solución para ello. Y lo último, bueno, es que el lema de Mercedes y el mío es ciencia, conciencia y coraje. Así que las 3 Cs. Estaremos por aquí. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues simplemente recordar eso, aportaciones breves y nos presentamos brevemente, ¿vale? Que no todos nos conocemos. Roberto. Bueno, soy Roberto Colino, médico de pueblo jubilado. Perdón por acaparar, he vuelto a pedir la vez porque había un poco de silencio y me interesa mucho aprovechar el tiempo. Es una obsesión y por eso os pido que participéis los demás. Pero bueno, yo tenía otra pregunta que hacer. Bueno, y las gracias, que es que llego a ser descortés con tanta premura de tiempo, llego a ser descortés, pues estoy muy agradecido por estas oportunidades. Bueno, tenía otra pregunta. Con todo este trabajo, la verdad es que yo no era capaz de entender el qué del problema y cuál era la solución. Y con todo esto, pues se me han abierto líneas que me dan esperanza. Pero me queda la pregunta del quién. No solo de los profesionales que van a alta mar, sino quién va a promover esto, qué gestor, qué partido político, ¿hay posibilidades en ese sentido? ¿Conocen a alguien que se aventuraría, que serviría de ejemplo para los demás? Sí, yo creo que sí, hay mucha gente un poco pirada. Yo creo que sí, que sí. Es que hay gente que está muy amargada, que no puede más, y aumentan los suicidios, y aumenta tomar psicofármacos, y aumenta, y aumenta, y aumenta. Y hay gente formada y con arranque para poder hacer cosas. No, pero Mercedes, ya no digo los profesionales. Te contesto. Claro. Es que la comparación es un poco exagerada, sobre todo si hay algún economista en la audiencia. Pero hubo una escuela, la escuela de Chicago, que se le ocurrieron cosas terribles, lo que llamamos ahora neoliberal. Esto de que te mueras de hambre, que no pasa nada porque se mueran los pobres, que los ricos tienen que ser más ricos, que usted no entiende el capitalismo. Y tú cuando lo leías, no te podías creer que aquello, bueno, aquellas ideas fueron muy importantes. Aquellas ideas, la Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, y ahora lo que está haciendo Macron viene de la escuela de Chicago. Así que nosotros creemos que la generación de ideas es clave, porque habrá alguien que se atreva. Sí. Habrá algún gerente, algún gestor que, como diga Mercedes, elija o me suicido o reformo la primaria según dicen estos sonados. Y elige no suicidarse, elige que reforma la primaria. Y ha habido reformadores de primaria muy inteligentes. Olga Pané en Costa del Ponent, en Barcelona, legalmente, sin ningún cambio. Parece que hay un problema de conexión. No sé. Ahora. O sea, que se pueden hacer pequeñas medidas incluso de las que nosotros... No, nosotros en ese sentido somos muy... Está inestable la conexión. Somos muy optimistas.
pero hay que tener cuidado porque somos muy optimistas. No pasa nada. Yo, aunque tenga la edad que tengo, pues tiraría y me uniría a una cosa así. Porque de verdad, Roberto, entre los que se permitirían incorporar a los equipos sería gente que tuviese plaza, gente que estuviera interino, gente que estuviera fuera del sistema en el extranjero o en casa de sus padres y algún jubilado que tuviera perspectiva de vida de más de 3 años, porque la experiencia duraría 3 años. Así que si tienes perspectiva de vida de más de 3 años, podrías entrar. a mí no me la dan, pero bueno, iría. Adelante, Paula. Paula. Hola, yo soy Paula Bellido, soy residente de primer año de Medicina de Familia en Valencia, en el Centro de Salud de Serrería. Y bueno, antes de empezar con mi pregunta, quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho, creo que era Miguel, la segunda persona que ha preguntado sobre pues, lo actualizados que están los especialistas. Y es que en mi experiencia, que bueno, llevo pocos meses rotando en el hospital, yo tiendo a ser una persona que siempre está pensando que lo que dice, o sea, como que siempre está dudando de lo que hace el médico, ¿no? Y entonces muchas veces cuando prescriben algo, yo luego busco en la bibliografía si está basado en la evidencia o no. Y es muy sorprendente la cantidad de cosas que se hacen que no tienen evidencia y que hay una clara influencia de la industria en esas decisiones. Pero bueno, yo lo que venía a hablar era un poco por la parte que se había comentado al principio sobre si a la privada le interesaba la longitudinalidad y servir de ejemplo a la pública y todo el sistema de Muface y eso. Y es que a mí eso me genera un poco de dudas, porque en realidad el sistema Muface, ISFAS, bueno, en el que hay un profesional que gana dinero por cada visita, me resulta difícil que a la privada realmente le interese hacer como la mínima intervención y por tanto lo que se supondría un ingreso menor y tener el mínimo número de consultas posibles. Es decir, una consulta eficiente realmente quizá no sea de interés del médico de familia privado. Yo no sé realmente si se sabe si sale más rentable el sistema Muface-ISFAS que el sistema público, en el que ya hay unos centros, o sea, como que ya hay un dinero que no hay que pagar de más, porque no hay una plusvalía, por así decirlo. Entonces, ¿no valdría más la pena que la iniciativa y la innovación vinieran del sistema público para que este sea fuerte y de calidad y así que los pacientes vayan a este sistema, confíen en el sistema público? Gracias. La respuesta es que lo ideal sería que el sistema público liderara la innovación. Pero si alguna privada quisiera innovar, sí hay posibilidades de innovar con una primaria fuerte. Incluso con monopolio del primer acceso. De manera que no puedas ir a especialistas privados aunque tengas la privada. Eso no es imposible y probablemente podría llegar a un acuerdo la privada con los pacientes que se apuntasen a ese subseguro de, por ejemplo, pagar menos. Para que nos entendamos, en Holanda los médicos generales en los centros de salud también tienen contratos con aseguradoras privadas que los contratan como monopolio de primer contacto, como filtradores, y ofrecen un conjunto de servicios. Sería lamentable, Paula, que fuera la privada la que tuviera que enseñarnos cosas, porque generalmente no lo hace, sino al revés. Lo que es, especialmente en una España en la que tenemos un capitalismo que ni es capitalismo, es un capitalismo de amiguetes, en que probablemente Muface lo que sirve al final es para mantener estas industrias privadas. Es el motivo por el cual no se ha convertido la ley de salud pública en que eliminaba Muface, porque la industria privada, esos 2 millones de... Pero sería lamentable que lo hiciera. Como médica de familia, a lo mejor sería una buena oportunidad,
Quiere decir que cuando termines, que alguien te ofrezca una consulta en la que pueda ser médica de verdad, en la que se haga de todo, con unas buenas enfermeras que atiendan a su vez y tú te encargues solo de lo complejo, complejísimo, de eso que casi te da miedo pensar que voy a la consulta, aunque ya estés bien formada. A lo mejor podría ser muy interesante aunque lo hiciese DKV o Sanitas. Lamentablemente, ¿eh? Nosotros no lo hemos promovido nunca. Yo, brevemente, respecto a esta aportación que ha hecho Paula, no tenía también de antes, me ha llamado la atención esta experiencia suya, de decir, de irse a preguntar, a buscar la experiencia, las evidencias de cada fármaco que prescribe cuando ella está rotando en el hospital. Me ha llamado mucho la atención porque creo que no es lo habitual. Y por ahí va mi pregunta. Yo creo que vemos, volviendo a la pregunta sobre la formación en pregrado, pues ese sesgo del que hablabais, el tipo de estudiantes que llega a medicina con un 14, con un nivel de notas altísimo, pero con una forma de pensar tal vez determinado por el propio sistema escolar, de bachillerato, de pregrado, pues muy marcado. Llegan estudiantes todos de alguna manera cortados por el mismo patrón y luego se les forma en el posgrado en el ejercicio de la medicina basada en la obediencia, no tanto basada en la evidencia. Entonces no es habitual esto de que sean críticos y que piensen a ver si eso que están prescribiendo tiene sentido o no, o está basado en la evidencia o no, sino que es más, bueno, que me diga el residente mayor lo que tengo que hacer, que me diga el adjunto, que yo cumplo obedientemente. Entonces es muy interesante este planteamiento, me ha llamado la atención, que habéis hecho de la política de cuotas. Una serie de estudiantes pobres o inmigrantes, o no tanto que no sea solo la nota, que haya un corte, pero luego se tenga una política de cuotas. Me parece muy rico para abrir el campo de profesionales que llegan al ejercicio. Si podemos añadirlo, Paula sería una residente de la que a nosotros nos gustaba. Claro, que hace preguntas. De hecho, cuando venían estudiantes y residentes a nuestras consultas, un criterio para juzgarlas el primer día era si traían una libretita para apuntar dudas. Si no traían una libretita para apuntar dudas o apuntaban dudas en el teléfono, malo, estábamos perdiendo el tiempo, que venga otra. Bueno, me intentábamos que bueno, al día siguiente se entiende, porque es imposible pasar consultas sin tener dudas. Nosotros sosteníamos que los fines de semana en nuestros pueblos aquí en la sierra, los vecinos se reunían para buscar cosas en el Harrison, en la letra pequeña y a pie de página, para el lunes ir a preguntarnos, porque no teníamos ni idea, ni puta idea, después de 200.000 consultas de experiencia, de las cosas que sucedían en el pueblo, y tú pensabas, ¿cómo puede suceder esto? Así que sí, como estudiante residente y profesional, la sorpresa diaria tiene un riesgo, Paula, y si eres rígida tienes que tener cuidado porque te puede costar grandes disgustos. Por ejemplo, la residente que conocimos nosotros en el Hospital La Paz, que se atrevió a cuestionar el protocolo pre-intervención. Y lo hizo muy seriamente, diciendo que no iba a cumplirlo. En fin, se le logró convencerle para que, en fin, había demostrado que el protocolo preoperatorio era vergonzoso, pero estaba dentro de una estructura que perdía la residencia si se oponía radicalmente. A lo que había dicho jefe. Quedan muy poquitos, 7 minutos. Raúl, aún nos quedan unos minutos. Sí, Son aportaciones de máximo 3 minutos, aún nos queda tiempo para que intervengas. Adelante, Raúl. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Vale, no voy a poner el vídeo porque estoy haciendo la comida, la cena de mis hijos y tal, y creo que no es cuestión. Pero gracias a Juan y a Mercedes, como siempre, por sus aportaciones y por ser muy breve. Soy Raúl Calvo, médico de Camarenilla y Arcicollar. Gracias por referiros a mis pueblos como un sitio donde se intentan hacer las cosas lo mejor posible. Soy demasiado benévolo, como siempre. Rápidamente, me parece una idea brillantísima, quizás porque soy un tío muy viejo, en contra de lo que acaba de opinar esta residente tan maravillosa, a la que invito a que se venga a rotar a mis pueblos, me parece una idea brillantísima que iniciemos el modelo en la privada. Y te digo, y lo explico, creo que una gran parte de los males a los que nos estamos enfrentando
de los que nos hemos generado nosotros mismos y de los que nos han generado nuestros jefes y de los que ahora adolecemos y nos quejamos tanto, nos viene también por haber ido adoptando en lo público modos y maneras de la privada que casi siempre responden, como decíais vosotros, a una forma de consumismo sanitario del capitalismo más salvaje, ¿no? Entonces, probablemente el cambio de denominación de médico de familia a médico personal, un poco al estilo del entrenador personal que está tan de moda entre las élites, por así decirlo, y luego la idea de que solamente esos seguros de salud privados o solo esas empresas privadas son capaces de ofrecerte un médico específico para ti y tu familia, que al final es lo que estamos haciendo en la pública, pero vendiéndolo de privada, probablemente eso sería mucho más exportable a una sociedad que lo que quiere realmente, o que da la sensación de que lo que quiere es convertirse o tener lo que han tenido toda la vida los ricos, ¿no? Sin darse cuenta que ya lo tienen, ¿no? De que ya lo tienen, ¿no? Porque realmente ya lo tienen. Entonces, que me parece una idea muy brillante y además yo creo que podríamos empezar por ahí, porque muchas veces os habéis dado cuenta que nuestros gestores y nuestros políticos están comprando las ideas de la privada, ¿eh? Como por ejemplo nos ha pasado con la telemedicina, ¿no? Con el boom exagerado y salvaje de la telemedicina, que al final lo que han hecho ha sido comprar esas ideas del médico en tu mano permanente, ¿no? Que les habían vendido la privada. Y además la privada, según ellos mismos están confesando cada vez más, se encuentran con que ahora no tienen profesionales para hacer frente a eso que habían vendido y con lo que hemos seguido hace tanto seguro. Con lo cual probablemente ese nicho, no como nicho de negocio, sino como expansión de la nueva atención primaria, a lo mejor nos viene, para sorpresa de muchos, nos viene desde la privada. Nada más. Gracias. Bueno, gracias, Raúl. Un gusto verte aquí. No insistimos mucho de la privada, pero si queréis insistir, el problema que tendríamos con la privada es que la privada tendría que empezar a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, no seleccionar por riesgos, claro. O sea, que tendría que aceptar pago por capitación. Porque, claro, si selecciona por riesgos, entonces lo tiene muy fácil. Pero sí, indudablemente sería un éxito que consiguiéramos que implantase algún modelo que se saliese de lo que tenemos ahora rutinario. Última intervención. Vicente tiene la palabra. Vicente Ortún. Bueno, simplemente leeré. Yo soy economista, trabajo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y simplemente leeré lo que he escrito porque se acaba el tiempo. Uno, en primer lugar, gracias a Juan y Mercedes, las ideas son muy brillantes, excelentes. Aunque rebajadas, son aplicables a las organizaciones sanitarias, siempre que a esas organizaciones sanitarias les salga a cuenta orientarse a la primaria. Para que les salga a cuenta, hace falta que el sistema sanitario tenga una financiación de base capitativa. La privada solo se metería orientaría a la primaria si cobrase en base capitativa, financiación según el número de habitantes. Si no es el caso, en absoluto se orientará a la privada. Otra cosa son las organizaciones privadas sin finalidad lucrativa, esas sí se pueden orientar. Vemos las organizaciones sanitarias más orientadas a la privada a la primaria del mundo posiblemente están en Estados Unidos, que es el modelo sanitario más desastroso de los países desarrollados. Yo viendo este debate y estos trabajos que son excelentes, me preocupa que los grandes líderes de la primaria, una parte de ellos se están jubilando o están jubilados y no sé hasta qué punto tendrán repuesto. Y corresponde pasar estos informes, estos trabajos, a las sociedades profesionales. Yo, por mi parte, he insistido bastante con la SENFIC, la Española Medicina de Familia, para que hablen con vosotros, que hablen con Juan, que hablen con Mercedes y que los incluyan. No hace falta estar de acuerdo con todo lo que una persona dice para recoger lo que te interese de sus aportaciones, porque realmente encuentro que es un despilfarro que todo este trabajo no se incorpore. Conviene predicar. Todos somos herederos de algún ideólogo que está muerto y no lo sabemos. Lástima que Juan y Mercedes no estén más incorporados en los libros de texto, que son los que configuran la práctica y las ideas del futuro. Y yo simplemente he escrito cosas por aquí, alguna más, pero sobre todo quería agradecer y dar la enhorabuena y decir que aprendo mucho, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el problema de la privada es la selección de riesgo, el descremado.
Y mientras que lo siga haciendo, pues es imposible cooperar, o sea, no hay. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros, Mercedes y yo, hemos pasado experiencias cuasi mortales y hemos repasado nuestras vidas y creemos que hay repuesto, Vicente. Queremos, desde luego, en los medios en los que nosotros movemos los seminarios y demás de innovación, los SIAP, como aquí mismo, hay gente que va a ir por delante de nosotros y va a coger catapulta de lo que nosotros estamos diciendo. Y lo tercero y último, estamos acostumbrados al ninguneo. Es parte de nuestra vida. La cancelación que llaman ahora no existimos y somos felicísimos no existiendo. Porque no hemos dado las gracias a Encuentro y Solidaridad, porque claro, que nos hayan invitado aquí es una putada, porque ha consumido horas, en fin, y nosotros tenemos aquí enfrente, en fin, que tomamos el sol en pelota, nadamos en el pantano y es mucho más entretenido que estar aquí con vosotros, aunque nos encanta. Así que no te preocupes porque estemos cancelados, no pasa nada. ¿Quieres añadir algo? No, yo no quiero nada más. Date las gracias por haber venido y que sé, pues nada más. No. Falta un minuto. Pablo. Pues yo creo que nada, por nuestra parte, yo creo que ya se cumple prácticamente el tiempo, pues agradeceros todas estas semanas de trabajo, efectivamente la putada que os habéis dejado que os hiciéramos, de pedir este esfuerzo, de estar al tanto del grupo, de las respuestas, la profundización, la bibliografía. Pues muchas gracias a vosotros, sobre todo por estar ahí una vez más, por vuestra experiencia, por vuestro trabajo. Y muchas gracias a todos los que habéis estado esta tarde también aquí compartiendo este diálogo con Mercedes, con Juan, con todos los presentes. Gracias también a los que nos seguís y nos habéis seguido a través de YouTube. Deciros que queda grabada la conferencia, el diálogo y podremos disponer de él. Y seguimos adelante, efectivamente, que somos perdedores de larga duración, como dicen Mercedes y Juan tantas veces. Y aquí seguiremos encontrándonos, efectivamente, frente a todo ninguneo. Yo querría un poco de informe de esto, de vosotros. Encuentros y Solidaridad, un minuto de propaganda. Pues un minuto de propaganda cuando queráis. Tenemos también nuestras redes, nuestros medios, pero vamos, simplemente somos un grupo de gente que estamos interesados en ser puente, establecer puentes de diálogo, de profundizar en todo lo que son las cuestiones actuales, que son problemas actuales en la sociedad y que creemos que necesitan de vida comunitaria, de reflexión comunitaria, de arrimar el hombro y de trabajar entre todos. Como estáis en contacto con nosotros, podemos dar más información más adelante, pero ahí tenéis también nuestras redes y nuestra web. Entraré. Pedimos perdón por retrasarnos 2 minutos. No hemos sido puntuales. Muchísimas gracias y hasta otro rato. Bueno, pues muchas gracias a todos y aquí yo creo que ya cerramos la conexión también de YouTube. Adiós, guapos. Gracias, adiós. Lo vista. Cierro ya.